Después de las celebraciones gozosas de la Navidad, el domingo pasado celebramos el bautismo del Señor. Ahora comenzamos los domingos del tiempo ordinario y no es un tiempo cualquiera, no es un tiempo sin importancia, sino es un tiempo en el que tenemos que disponernos a vivir nuestro seguimiento de Jesús, a vivir nuestro ser discípulos de Cristo. Pero no tanto porque nosotros seamos muy buenos, sino porque es una respuesta que damos a la iniciativa de Dios que nos llama. Una llamada inmerecida, sorprendente, inesperada. Y Dios nos invita a cada uno a ir detrás de su Hijo Jesús, a ir detrás de aquel que puede colmar todas las expectativas del corazón humano. Es Él el que nos llama, y nos llama por nuestro nombre, nos conoce muy bien. Podemos decir que nos conoce mejor que nosotros mismos. Y ahí donde estamos, en ese ambiente a veces difícil, a veces complicado, sin embargo el Señor te llama a ser discípulo, su discípulo. Y hoy, tanto la primera lectura como el Evangelio tienen este tema de la vocación. La primera lectura nos presenta a ese adolescente, empezando la juventud, Samuel, y esa voz que él escucha, que le crea inquietud, lo lleva a dar respuestas, pero con la persona equivocada, hasta que consigue dar la respuesta deseada a la persona indicada. Samuel, nos dice la primera lectura, estaba en el templo sirviendo, ahí donde se encontraba el arca. Ahora nosotros pudiéramos decir, era como una especie de sacristán o de monaguillo, ¿ya?, que servía y servía con alegría, cerca del sagrario, hoy tendríamos que decir así. Seguramente Samuel ahí en el templo había participado de muchas ceremonias, de muchas celebraciones, había visto a muchas personas que iban a orar, que iban a presentar su ofrenda a Dios, pero nos dice la primera lectura que Samuel, que se encontraba en el templo, todavía no conocía la palabra. Es interesante esto, no conocía al Señor, no conocía a Dios, porque no le había sido revelada su palabra. Seguramente ya llevaba mucho tiempo ahí sirviendo en el templo, pero todavía no conocía al Señor. Todavía no vivía esa experiencia íntima de encuentro con Dios. Creo que la razón de que todavía no conoce al Señor es porque desconoce, no se le había revelado su palabra. Todavía no la ha escuchado con atención, no le ha prestado la suficiente atención. O también puede ser que piense que esa palabra es solamente una palabra bonita, una palabra que se dijo hace muchos años, pero pues que ya no tiene nada que ver con el tiempo actual, con su vida. Y a veces nos pasa a nosotros lo mismo. Venimos a las celebraciones, participamos de las celebraciones, estamos en el templo, esa palabra de Dios se nos comunica, se nos proclama, pero pasa
del lado nuestro. Hoy creo que este ejemplo de Samuel nos hace pensar cómo también esa palabra de Dios se ha revelado para nosotros. Hoy, en este lugar en el que vivimos, es el mensaje de amor que Dios te comunica en este día. Dios nos habla porque nos ama. Tenemos que abrir los oídos y el corazón, porque es para nosotros. Es para ti y es para mí. Tenemos que sentirnos aludidos cuando esa palabra es proclamada. Y Samuel escucha esa voz, pero no sabe de dónde viene, no sabe que proviene de Dios. Y va con el sacerdote Elí. Es esa, ¿cómo diríamos?, esa voz de la conciencia. Cuando nos encontramos con Dios y cuya voz resuena en lo más íntimo de nosotros mismos y que sigue resonando entre nosotros. Pero tendríamos que preguntarnos dónde es que nosotros vamos a responder o con quién vamos a responder. Porque nos puede pasar lo que a Samuel, que nos confundimos, pensamos que es Elí el que nos llama. Tenemos que estar atentos. Samuel tiene disponibilidad, es un buen joven, pero por sí solo no alcanza a descubrir quién es el que los llama, quién es quien lo llama. Creo que es algo semejante a la experiencia que tienen Andrés y el discípulo amado, que no son capaces de descubrir quién es el verdadero Mesías. Y Samuel y Andrés y el discípulo necesitan quien les ayude a descubrir. Necesitan una persona con una mayor experiencia que los guíe, que los oriente. Son acompañantes en la vida, personas con experiencia de Dios. Samuel va a encontrar a Elí, el sacerdote, que le va a decir: mira, la próxima vez que escuches esa voz, simplemente di: habla, Señor, tu siervo te escucha. Y Andrés y el discípulo amado van con Juan el Bautista, que le señala quién es el Mesías. Tenemos que estar dispuestos como a romper esa zona de confort en la que a veces nos movemos también. Tenemos que estar dispuestos a ir más allá de nuestras costumbres, de nuestra forma de vivir nuestra fe, para poder ir detrás de nuestro Señor, para mostrar la misma disponibilidad de Samuel. Habla, Señor, tu siervo te escucha. Pero esas palabras expresan la actitud con la cual Él está, es decir, obedecer a esa palabra. Y que podamos nosotros también acercarnos a esas personas que tienen una mayor experiencia, que nos pueden indicar qué es lo que el Señor espera de nosotros, para que así nosotros, siguiendo al Señor como discípulos, podamos hacer lo mismo que hizo Andrés, anunciarlo a otros. Hemos encontrado al Mesías, y acercan a Pedro hacia Jesús. Se convierten como en responsables de que otros
vivan la experiencia de encuentro con el Señor. Y hermanos, esto no es cosa nada más de los sacerdotes o de las religiosas o de los catequistas. Esta tiene que ser nuestra respuesta como bautizados. Ser seguidores de Jesús, discípulos suyos, y llevar a otros al encuentro con Él. Comunicarles la experiencia de haber encontrado al Señor, de haber encontrado al Mesías, de haber estado con Él, de haber escuchado su voz. Creo que hoy a toda la comunidad cristiana es como recordarnos cuál es nuestro ser. Amados, llamados y enviados. Enviados a anunciar al Mesías. Creo que la voz de Dios resuena entre nosotros en muchos momentos y de muchas maneras. Nos falta prestarle un poquito más de atención y obedecer a esa voz. Pues que nuestra disposición ante Dios que nos llama sea la misma de Samuel. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. O como respondíamos en el Salmo, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y por último, pues, si bien esto les decía es para toda la comunidad cristiana, para todo bautizado, creo que podemos también detenernos un poco y ver cómo para los jóvenes, que abran el corazón para escuchar la voz del Señor que los llama. Sí a ser discípulo de Jesús, pero no hacer de lado la posibilidad de que Él te llame a seguirlo entregando tu vida al servicio de los demás. Como sacerdote, como religioso, como religiosa. Ahora como que estas opciones de vida quedan muy relegadas. Pero no tenemos que hacerlas de lado. Es un camino que Dios propone a muchos, pero a veces no lo siguen porque han cerrado sus oídos. Jóvenes, abran el corazón a la palabra del Señor, que los llama a seguirlo. No tengan miedo a escuchar esa voz. No acallen esa voz que resuena en su conciencia. Y si el Señor los llama, les va a dar todos los medios para seguir. Pues pidamos también en este domingo que el Señor bendiga a nuestra diócesis con abundantes vocaciones a la vida consagrada, a la vida sacerdotal. Y que a todos los bautizados nos haga tomar conciencia de nuestro ser discípulos de Jesús, ser sus seguidores.